¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. Con el fútbol mexicano siempre pasan historias curiosas, pero pocas tan intensas y emocionales como la de José Juan Macías. El delantero tapatío, que alguna vez fue señalado como el próximo gran goleador del país, vivió momentos de gloria, de frustración, de lesiones, de incertidumbre y hasta de rumores de retiro. Sin embargo, hoy, con la camiseta de los Pumas de la UNAM, parece estar encontrando de nuevo esa chispa que lo convirtió en una de las grandes promesas del balompié nacional. Y lo más interesante es que, en muy poco tiempo, ya superó lo hecho con Santos Laguna, donde su paso fue prácticamente un suspiro que dejó más dudas que certezas. El nombre de Macías estuvo en boca de todos durante el último verano. No era para menos. Se hablaba de que podía colgar los botines prematuramente, que las lesiones habían destruido lo que pintaba para hacer una carrera brillante, que había perdido la motivación y que ya no había espacio para él en el fútbol de alto nivel. Pero Pumas apareció en el mapa como ese club que suele apostar por revivir trayectorias, por dar segundas oportunidades y por creer en jugadores que necesitan un nuevo aire. Así, el Pedregal se convirtió en el escenario donde Macías tendría que demostrar que todavía tenía pólvora en las botas. Para entender lo que significa este nuevo despertar del delantero, hay que mirar hacia atrás. José Juan Macías se formó en las Chivas, donde rápidamente mostró condiciones diferentes a la mayoría. En Verde Valle sumó 27 goles y una asistencia, una cifra nada despreciable para un atacante joven que todavía estaba en proceso de consolidación. Luego vino su paso por León, un club que históricamente sabe sacar lo mejor de los delanteros. Ahí, con los Esmeraldas, firmó 19 tantos y dejó claro que no era una moda pasajera, que había talento real en sus botines. Tanto así, que pronto se convirtió en un convocado recurrente en la selección mexicana y muchos lo señalaban como el 9 del futuro. El sueño europeo llegó en forma de préstamo con el Getafe de España, pero la realidad fue que no logró consolidarse. El fútbol español es duro, competitivo y muchas veces poco paciente con los jóvenes que llegan desde América. Macías no pudo brillar como esperaba y regresó al fútbol mexicano con la necesidad de recuperar confianza. Fue entonces cuando Santos Laguna se convirtió en su siguiente destino. Una apuesta que, al menos en el papel, parecía interesante, un equipo con historia, con buenos volantes y con un estilo ofensivo que podía favorecer a un delantero como él. Pero la historia en Torreón resultó totalmente diferente. En Santos, Macías apenas jugó 5 partidos. Si ponemos los números sobre la mesa, veremos que apenas disputó 73 minutos repartidos entre la Liga MX y la Leagues Cup. En el Apertura 2024, sumó 43 minutos, en el Clausura 2025, apenas 12, y en la Leagues Cup, 18. Un puñado de instantes que no alcanzaron para nada. En ese lapso, únicamente pudo marcar un gol, y la realidad es que quedó marcado como un fichaje decepcionante. Ni Fernando Tan Ortiz, que en ese momento era el estratega de los guerreros, pudo encontrarle un espacio dentro de la plantilla. Lo suyo fue una salida silenciosa, a poco más de 6 meses de haber llegado, y con la etiqueta de fracaso colgada en la espalda. Esa etapa oscura pudo ser la antesala del final. Muchos lo daban por perdido, aseguraban que era cuestión de tiempo para que anunciara su retiro. Pero Macías, con apenas 25 años, no quería resignarse. Y en ese contexto apareció Pumas, un club que suele darle oportunidades a futbolistas que necesitan reivindicarse. La llegada al Pedregal era arriesgada para ambas partes. Por un lado, el jugador cargaba con la inactividad y la desconfianza. Por el otro, la directiva universitaria y Efraín Juárez, su entrenador, debían apostarle a alguien que venía de meses muy complicados. Sin embargo, a veces el fútbol premia a quienes se atreven. Desde su presentación con los Pumas, Macías dejó ver que traía hambre, que quería recuperar su lugar. No tardó mucho en reflejarlo dentro de la cancha. En un partido contra Mazatlán, tuvo la oportunidad de ejecutar un penalti. Se paró frente al balón, con toda la presión encima, sabiendo que ese disparo podía marcar un antes y un después. Y no falló.
convirtió y selló el 4-1 definitivo para Pumas, firmando su primer gol con la camiseta universitaria. Pero más allá de la estadística, lo que realmente llamó la atención fue la manera en que festejó, con desahogo, con rabia contenida, con esa sensación de que estaba dejando atrás una etapa oscura. Ese gol ante Mazatlán rompió su sequía goleadora, la mala racha que arrastraba desde su fallido paso por Santos. Fue como quitarse un peso de encima, como volver a sentir que podía competir en la élite. Y lo mejor es que no se quedó ahí. Enfrentando a Tigres, uno de los equipos más poderosos de México, volvió a hacerse presente en el marcador. Con esa segunda diana, en apenas 2 partidos, ya había superado lo que hizo en Santos Laguna. Una especie de revancha personal, una manera de decirle al fútbol que todavía tenía mucho que ofrecer. Lo interesante de este nuevo capítulo en su carrera no es solo la estadística, sino la narrativa que lo envuelve. Pumas ha sabido convertirse en ese espacio donde jugadores que parecían olvidados logran renacer. Ya lo hemos visto en el pasado con varios nombres que encontraron en Ciudad Universitaria un lugar para revivir sus trayectorias. Y Macías parece estar escribiendo su propia versión de esa historia. Con 2 goles en tan poco tiempo, ha encendido la ilusión entre los aficionados auriazules y, de paso, ha hecho que muchos recuerden lo que alguna vez prometió. Por supuesto, todavía es temprano para asegurar que estamos viendo al mismo Macías que maravilló en León o que se ganó convocatorias constantes al Tri. La constancia será la clave. Pero lo cierto es que estos primeros pasos en Pumas ya muestran señales positivas. El delantero parece más comprometido, más enfocado y con una actitud diferente. Y eso, en un club que suele valorar el esfuerzo tanto como el talento, puede ser el inicio de una relación muy fructífera. La historia de José Juan Macías es un recordatorio de lo duro que puede ser el camino de un futbolista profesional. Pasar de la promesa a la decepción, de ser titular indiscutible a quedarse en la banca, de soñar con Europa a regresar a México sin brillo, de cargar con la etiqueta de fracaso a encontrar nuevamente la motivación. Todo eso ha vivido este joven delantero, y todo eso hace que sus goles actuales con Pumas tengan un peso especial. No son simplemente números en una estadística, son gritos de resistencia, de resiliencia y de lucha personal. Hoy, el aficionado universitario celebra cada una de sus anotaciones, no solo porque ayudan al equipo, sino porque representan un renacer. Y quizá, si mantiene esta inercia, volvamos a escuchar su nombre entre los convocados a la selección. Porque no hay que olvidar que, en sus mejores momentos, Macías fue uno de los delanteros más prometedores que tuvo México. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar, pero lo que está claro es que con Pumas ya superó lo que hizo con Santos Laguna, y eso es un primer paso gigantesco en su camino de regreso. El fútbol siempre da revanchas, y hoy José Juan Macías está escribiendo la suya en Ciudad Universitaria. Después de todo lo que vivió, después de todas las dudas, hoy vuelve a sonreír con un balón en los pies y con la camiseta de Pumas en el pecho. Y eso, para quienes aman este deporte, siempre será una gran noticia. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Lo que parecía un rumor más dentro del torbellino de fichajes se está convirtiendo en un verdadero terremoto en la Liga MX, y todo gira en torno a un nombre que ha estado dando vueltas en los pasillos de los clubes. Aboubakar. Sí, ese mismo delantero que ha hecho vibrar a tantas defensas en Europa y que durante meses estuvo en la mira de varios equipos mexicanos, finalmente parece haber tomado una decisión que nadie esperaba. Según las últimas informaciones que circulan, y que vienen filtradas de fuentes muy cercanas a los clubes, el delantero camerunés habría cerrado un acuerdo con los Pumas de la UNAM, dejando a Tigres completamente en estado de shock. Imagínense la escena, en la ciudad de Monterrey, donde todo parecía encaminado para que Aboubakar se uniera a los felinos, la noticia ha caído como un balde de agua fría. Los rumores comenzaron como un murmullo, con agentes, intermediarios y periodistas especializados lanzando pistas y pequeñas señales sobre la posible negociación, pero pocos se atrevieron a asegurar que sería un hecho. Ahora, con este supuesto cierre de trato con los Pumas,
Todo apunta a que el delantero que todos esperaban ver con la camiseta auriazul podría cambiar el rumbo de su carrera en un giro inesperado. La reacción de los aficionados de Tigres ha sido inmediata y las redes sociales arden con comentarios de incredulidad. Desde quienes piensan que esto es una estrategia para aumentar la presión sobre el club hasta quienes creen que es simplemente un movimiento impulsivo del jugador. La verdad es que la noticia, aunque todavía no confirmada oficialmente por los clubes, se ha filtrado de tal manera que prácticamente no deja lugar a dudas. Aboubakar tendría todo listo para ponerse la camiseta universitaria y unirse al proyecto de los Pumas, un equipo que lleva tiempo buscando un delantero de nivel internacional que pueda marcar la diferencia en la ofensiva. Lo interesante de este rumor es que abre un abanico de especulaciones sobre las razones detrás de la decisión del jugador. ¿Fue una cuestión económica? ¿Un tema de proyecto deportivo? ¿O quizás simplemente el deseo de probar un nuevo desafío en un equipo diferente dentro de la Liga MX? Los insiders del fútbol mexicano señalan que Aboubakar habría tenido conversaciones intensas con la directiva de Tigres, pero que algunos detalles contractuales y la visión deportiva del club no terminaron de convencer al delantero, lo que habría provocado que su interés se inclinara hacia los Pumas, quienes, al parecer, ofrecieron un proyecto más atractivo y acorde a sus expectativas. La prensa especializada no deja de analizar cada detalle, y se habla de que la negociación habría incluido aspectos como un rol protagónico en el equipo, incentivos por goles, y la promesa de liderar la ofensiva felina. Algo que seguramente resultó muy seductor para un jugador acostumbrado a ser protagonista. Por otro lado, Tigres se encuentra ahora ante un escenario delicado, ya que habían hecho de Aboubakar una pieza central de su estrategia ofensiva. Y perderlo a favor de un rival directo dentro de la misma liga representa un golpe tanto deportivo como mediático. Los analistas no tardan en señalar que este movimiento, de concretarse, podría cambiar el equilibrio de poder dentro del campeonato mexicano, dándole a los Pumas una ventaja inesperada y generando un ambiente de competencia aún más intenso. La prensa y los aficionados también han comenzado a teorizar sobre los próximos pasos. Si Tigres ya no contará con Aboubakar, buscarán reemplazarlo de inmediato en el mercado de verano. ¿O apostarán por sus talentos internos? Mientras tanto, la atención se centra en cómo los Pumas integrarán al delantero y cómo se adaptará a la filosofía del equipo, considerando que su llegada podría marcar un antes y un después en la manera de atacar y definir los partidos. Los rumores incluso han llegado a los entrenamientos, con reportes de que los jugadores de ambos equipos han recibido noticias internas y que el ambiente en los vestuarios estaría cargado de expectativa y tensión, con Tigres tratando de reorganizar sus planes y Pumas celebrando de manera cautelosa, conscientes de que aún falta la confirmación oficial. Algunos medios apuntan que la operación, de concretarse, podría implicar no solo una transferencia económica, sino también acuerdos adicionales que involucren bonos de rendimiento y cláusulas especiales que aseguren que el delantero se sienta motivado y comprometido con el proyecto universitario. En términos de narrativa deportiva, este tipo de movimiento siempre genera un efecto dominó. Los seguidores del fútbol mexicano ya están especulando sobre cómo afectará esto a los próximos enfrentamientos entre Tigres y Pumas. Y si la llegada de Aboubakar podría inclinar la balanza en favor de los universitarios en partidos clave de la temporada. Más allá del impacto inmediato, también surgen interrogantes sobre la repercusión en la afición y en la percepción pública. Tigres, acostumbrados a tener un plantel sólido y bien armado, se ven ahora en la necesidad de explicar y justificar la salida de un jugador que se veía como fundamental, mientras que los Pumas ganan no solo un delantero de renombre, sino un símbolo de ambición y proyección de cara a los objetivos del club en los próximos torneos. La narrativa del rumor se intensifica con cada día que pasa, y los insiders continúan soltando pequeñas piezas de información que mantienen a la comunidad futbolera en un estado de alerta permanente, comentando cada indicio, cada gesto y cada mensaje críptico que puede indicar que la negociación se ha cerrado oficialmente. Incluso se menciona que las redes sociales de los clubes han estado bajo una vigilancia extrema, con fans analizando cada publicación y cada interacción, intentando descifrar si hay una confirmación inminente, o si todo esto forma parte de una estrategia de marketing que busca aumentar la expectativa antes de hacer el anuncio formal.
Lo que está claro es que, de concretarse este rumor, Aboubakar no solo cambiaría de camiseta, sino que también movería fichas dentro de la dinámica del fútbol mexicano, generando un impacto que irá mucho más allá de los números y los goles, afectando la percepción de ambos clubes, la moral de los jugadores y la pasión de las aficiones. En definitiva, estamos ante un rumor que no es cualquier rumor, tiene todas las características de un terremoto mediático dentro de la Liga MX, y cada día que pasa, la atención se centra en un solo tema. ¿Se hará oficial la llegada de Aboubakar a los Pumas, dejando a Tigres en un estado de shock y transformando el panorama futbolístico de manera inesperada y radical? La intriga, las especulaciones y la expectativa continúan creciendo, y la afición no puede más que esperar, discutir y soñar con lo que sería un movimiento histórico dentro del fútbol mexicano, donde un solo jugador podría cambiar el destino de dos grandes equipos y encender debates apasionados que se prolongarán durante semanas, si no meses, a medida que se acerque la confirmación oficial. El burburillo sigue, los comentarios no cesan, y cada detalle se analiza con lupa, desde posibles declaraciones del jugador hasta la reacción de los entrenadores, pasando por la estrategia de mercado de ambos clubes. Todo apunta a que este rumor tiene la fuerza suficiente para sostenerse como tema central del fútbol mexicano durante un tiempo prolongado, y la expectativa sigue creciendo a niveles insospechados. Los Pumas podrían estar a punto de dar un golpe de autoridad, mientras Tigres se enfrenta a un desafío inesperado que pondrá a prueba su capacidad de reacción, adaptación y planificación a futuro. La incertidumbre domina, pero el suspenso es lo que alimenta la pasión de los aficionados, que ya se preparan para vivir un capítulo más en la historia del fútbol mexicano, donde los nombres, los fichajes y los rumores se entrelazan en una narrativa que promete emociones fuertes y, sin duda, cambios significativos en el rumbo de la temporada. La historia no termina aquí, al contrario, apenas comienza a tomar forma, y todos los ojos están puestos en un solo objetivo, la posible confirmación de Aboubakar con los Pumas. Un rumor que ya ha sacudido a Tigres y que podría reescribir la narrativa del fútbol nacional de maneras que nadie podría haber anticipado, manteniendo a todos al borde del asiento mientras los días pasan y la tensión crece de manera imparable. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers, y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.